tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día, como decimos siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página. Aquí estamos con el célebre, magnánimo, intachable e inconmensurable Sebastián Porrini. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Y yo ya cada vez espero sus epítetos. Los epítetos. Sí. Voy a empezar a usar Kenningars para referirme a muy usted. bien, Pero bueno, claro. Porrini es ¿cómo decirlo? El barco de la sabiduría. Exactamente, muy bien. Bueno, nos dejamos de pavada porque... ¿Cómo era la de la ballena? La ballena es... No, el mar es la ruta de la ballena. La ruta de la ballena. Muy bien, exactamente. Sí. Bien. Las famosas Kenningars. Bueno, dejémonos de pavadas porque no vamos a ir al norte hoy. Exacto. En cierto modo, más o menos. Vamos a tomar cierto Sí. sur. Hoy me vine disfrazado, señores. Soy un caballero sureño. Me traje la pipa, la corn cob. My mom always said life like basketball. Basta de pavadas. Es que vamos a estar en esa zona, ¿no? Vamos a charlar sin preámbulos. Vamos a hacer un programa dedicado a la literatura, a tres damas. Pero de la literatura norteamericana. Vos sabés que estoy pensando, Sebastián, que este año, sobre todo esta segunda etapa, este regreso de La Última Página, y en cierto modo también la instancia vía Zoom, sí. Le dedicamos mucho espacio a la literatura norteamericana, paradójicamente. Bueno, Scott Fitzgerald, Hemingway. Faulkner y Steinbeck. Es verdad. Melville y Fitzgerald, justamente. Y inevitablemente, a ver, voy a hacer primero una defensa o un alegato. Nosotros no consideramos que La Última Página tenga que dedicarse a resolver ciertos problemas que no le competen ni a la literatura ni al lenguaje. Sí, lo hemos dicho ya infinidad de veces en Instagram y demás. Entonces por ahí uno está tentado a decir, bueno, van a hablar de escritoras, la literatura femenina, no. Vamos a hablar de una instancia o de un momento de la literatura norteamericana que particularmente tuvo, ¿sí?, un esplendor no solo en escritores varones, sino que tuvo un florecimiento muy importante y muy grande en por lo menos 3 mujeres y unas cuantas más. Entonces acá el tema no se trata de literatura norteamericana masculina, literatura norteamericana femenina, ¿no? O sea, es literatura, pero debido a que hay temas y hay aspectos y hay miradas sobre la materia literaria que cobran una dimensión particular. Exacto. Vista desde 3 damas, en este caso. Estamos hablando de 3 escritoras que fueron contemporáneas. De hecho, 2 de ellas murieron el mismo año y una murió un poco antes. Estamos hablando de Flannery O'Connor, de Carson McCullers y de Dorothy Parker. Exactamente. Podríamos incluir en esta lista a Harper Lee, podríamos incluir en esta lista a otras escritoras norteamericanas, Patricia Highsmith y demás. Que fue contemporánea. Pero vamos a tomar el comentario, el diálogo, la charla, el intercambio sobre la base de estas 3 escritoras, porque consideramos que es importante hacer un continuum de lo que ya veníamos planteando con Hemingway, con Faulkner, con Steinbeck, que también paradójicamente son contemporáneos. Faulkner muere en el 62, claro. Steinbeck en el 68 y las otras 3 están también en el 67. Se suicida Hemingway. Se suicida, tenés razón. Entonces estamos hablando de un momento de la literatura norteamericana crucial. Ya no estamos hablando de algo finisecular, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Sí. Y hablar de la primera mitad del siglo XX en la literatura norteamericana es como hablar de un infinito. Sí. Porque ahí tenemos la Primera Guerra Mundial, tenemos la caída de Wall Street, tenemos la década o los años 29-30 que fueron digamos, los años negros de la economía norteamericana y de la economía mundial, y por ende, creo yo, el inicio de una decadencia social, cultural, y esa materia circula, esa materia cobra algún tipo de importancia en las expresiones literarias. No quiero decir con esto que los escritores de la época buscaran algún tipo de representación de la situación, pero es inevitable que esos elementos, sobre todo la escisión, el corte, el quiebre entre el norte y el sur, que ya es uno de los temas
digamos, centrales de la literatura y de la cultura norteamericana, Hoy lo vamos a ver muy bien. empiezan a, o sea, esa decisión, bien decía, empieza a convertirse en moneda corriente al momento de pensarse como escritor y de pensar la materia Exacto. literaria. Y en ese sentido, tanto Flannery O'Connor como Carson McCullers y Dorothy Parker, bueno, en el caso de Dorothy Parker por ahí es interesante pensar, como bien decías antes, la contrapartida, porque contrapartida. no es una escritora sureña. No, bien neoyorquina. Flannery O'Connor y Carson McCullers son No, son dos georgianas. Y son sureñas, pero Sí. más sureña que, no sé. Hasta el tronco del alma, diríamos. Claro, hasta los tuétanos. Claro. ¿no? Entonces, bueno, partir de esa idea, ¿no? De esa contextualización y ver qué pasa, ¿no? Con estas escritoras, sobre todo qué pasa con la materia del sur, qué pasa con esa cuestión, ese choque que hay entre la escritora, por lo menos en Carson McCullers es muy interesante, Sí. la escritora que viene del sur, que sale del sur, viene a la ciudad, o sea, a la gran urbe, pero no puede. Y siempre está volviendo, porque hay algo ahí que no está resuelto. Y por supuesto, las derivas que esto tenga. Totalmente. Así que no Decir sé si... que por otra parte, en algún momento, ustedes saben que nos están quedando los grandes policiales, ¿no es cierto? En algún momento tendremos que ocuparnos de Chase, tendremos que ocuparnos de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett, de Dashiell Hammett, que de también, John Dos Pasos. que también son... Claro. Pero ahí lo interesante es la literatura escrita desde la ciudad, ¿no? Desde de la metrópolis. De la sí, metrópolis. sí, Acá sí. estamos hablando de una literatura de Flannery O'Connor, Carson McCullers, Harper Lee inclusive. Parece que Harper Lee es más cercana, ¿no? Porque muere en el 90 y pico, creo. No, Claro. no muere en el 90 y pico, muere bastante grande. Claro. Estoy pensando en Matar a un ruiseñor, Sí. que es posterior, pero sí, es señor. también, es la materia del sur. Claro. Hay algo que a mí me genera mucha incomodidad cuando se habla de la literatura norteamericana, sobre todo, que es esta necesidad de, como se dice, segmentar, ¿no? Y tratar de ordenar, ¿no? La generación perdida. Ah, sí. Buah, qué sé yo, Gertrude Stein, Hemingway, Lost. todo. Y se habla del gótico sureño. Sí. Ya me parece que caer en esas categorías Bueno, es darle... Flannery alimento. O'Connor ha sido... Pero es discutible, muy discutible. Ya ponerle un adjetivo a otro adjetivo, literatura gótica sureña, pues, Sí, es como un sí, poco sí, fuerte. Así que es no vamos verdad. a ir por ese carril, me parece. Totalmente. Decir que, por otra parte, en algún momento, otra grande fue Catherine Ann Porter, que también vivió como 90 años, que ya nos ocuparemos, pero bueno, hoy no podíamos con todo. Y aparte son tres damas que merecen un programa cada una, ¿no? Sí, Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que los comentarios sean lo suficientemente profundos como para introducir a quienes no hayan leído a estas tres damas. genias, me Sí, parece. sí. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Querés que empecemos? Mira, Diego, yo, si te parece, a O'Connor y Parker las voy a hacer en relación, porque hay una serie de puntos que podríamos dialogar. Yo empezaría por la señora McCullers, que qué novelas. Yo leí todas. Vos sabés que con Carson McCullers, vamos a hablar directamente. Dale. Carson McCullers, escritora muy bien nacida en Georgia, en el sur de Estados Unidos. Igual que Flannery O'Connor. Igual que Flannery O'Connor, en 1917. Murió muy joven, ¿sí? Murió en 1967. Una mujer pirulos. muy conflictuada con la salud. Tenía muchos problemas de salud. Con tuvo su sexualidad. Una fiebre reumática muy fuerte que la predispuso muy mal para el resto de su vida. Fumadora, empedernida. Obviamente un despertar sexual que para esos años es muy importante pensar esto, porque en Carson McCullers vamos a encontrar siempre la contradicción de opuestos, las dualidades. No solo la dualidad entre oprimido y opresor, entre marginado y potentado, también la marginación sexual, ¿no? Sí, es sí. un tema también de su literatura, tema. sobre todo de sus dos grandes relatos iniciáticos que son El corazón es un cazador solitario y La balada del café triste. Qué lindo libro. Esta balada del café triste, lindo y tremendo. ¿no? ¿Viste Tremendo. la película? No la Está vi. la película, está la vi. muy No vi buena. ninguna película está inclusive la película de El corazón es un cazador solitario. Yo esa no la vi, mirá. No. Sí vi la balada del café triste, que es
terrible. Sí, no, qué sé yo. A mí por lo menos no llegué a ese Perfecto. pero decíamos, como bien señalabas, la cuestión de la sexualidad no es un cliché, Ujú. es un tema. Y no solo la cuestión de la sexualidad, vamos a tratar de poner ahora una foto en pantalla de Carson McCullers. Que me encanta. Era una mujer, Qué linda de mujer. una belleza, Sí, ¿no? sí. Esa cara redonda, Sí, muy ese bonita. corte carré, pero también Exactamente. ya desde su vestir, Ujú. desde su expresión, la he escuchado en una entrevista, es una cosa imperdible, una entrevista en blanco y negro de los años 50. Es una mujer plagada de ambigüedades. Algún vida tipo de fue- androginia se le Sí. suele atribuir, pero esas ambigüedades Sí. configuran una literatura que es imposible Sí. de evitar al momento de acercarse a la literatura norteamericana. Escritora polifacética, escritora de ensayos, de narrativa breve, de reseñas, pero sobre todo de novelas, ¿no? Sí. Quizás El corazón es un cazador solitario de Esa es la más 1940, que es la más extensa, y que es hermosa en su ambigüedad. O sea, tiene la belleza propia de Carson McCullers. Sí. O sea, no es una belleza paradigmática o como se suele decir, hegemónica, ¿no? No. Es una belleza particular. Sí. Y en ese sentido, cuando uno empieza a leer a Carson McCullers, se va a encontrar con esa literatura que tiene una belleza terrible, porque las historias son muy no son rebuscadas, no es la palabra rebuscadas, son te hacen a vos como lector ponerte en una postura de retorcimiento continuo, pero de goce, de disfrute. Es, si se me permite, hasta un poco hedonista la lectura de Carson McCullers. Eso lo digo yo, no lo dice. Es una impresión de mi lectura. ¿Por qué? Primero vamos a hablar un poco del estilo de Carson McCullers y también de esta decisión de tomar un género como la narrativa, que no termina de ser ni cuento ni novela. Claro. ¿No? Pues son novelas, entre comillas. Sí, como la balada del Café Triste, por ejemplo. Vos fíjate que la balada del Café Triste de 1951, que es por ahí lo más conocido, lo que más se cita, bueno, ni hablar de los volúmenes de cuentos, pero la balada del Café Triste es en realidad una novela que está compuesta a la vez por otros 6 relatos independientes, sí. Pero que el relato más largo, sí. la historia de, ¿cómo se llama? No me acuerdo la protagonista, acá está Miss Amelia y su primo jorobado, Lyman Willis, tiene esta cuestión de ser un relato largo, o sea, para cuentos largo, para novelas corto. Sí. Y después 6 relatos, ¿no? Que tienen una tónica muy parecida. Pero hablemos un poquito de la primera novela, que es como la que de algún modo... A los 23 años. Anuncia, ¿sí? A los 23 años, como bien decís, anuncia un poco el estilo de Carson McCullers. ¿De qué hablamos cuando estamos leyendo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Diría Raymond Carver. Otros también. Me estoy yendo por la rama. No, sí. Pero el corazón es un... The heart is a lonely hunter, ¿no? El corazón, ese juego de palabras, ¿no? En inglés. The heart is a lonely hunter. Hunter, ¿no? El corazón es algo... Primero el tema es... la situación extraña que se presenta. Sí. Es la historia de 2 sordomudos. Exacto. ¿No? John Singer y Spiros Antanopoulos, ¿no? Que viven en una ciudad cuyo nombre no se dice nunca, pero uno presupone que es una ciudad paradigmática de los Estados Unidos, una ciudad en progreso, en crecimiento, y que tiene una relación muy particular. Son amigos, amigos muy especiales, ¿no? Amigos hermanos. Amigos aquilianos y patroclios, claro. Podríamos decirlo, ¿no? Que ahí ya también tenemos una ambigüedad no resuelta. Claro. Pero son sordomudos. Y ese leitmotiv del no poder usar la palabra, ¿sí? Y tener que usar las manos para comunicarse, sobre todo Singer, que es el más verborrágico, paradójicamente, y el otro, el griego, Spiros, que es un bon vivant, ¿no? Le gusta comer, dormir y hacer silencio, paradójicamente. La cuestión es que la novela empieza con eso, ¿no? En un lugar vivían 2 amigos que eran sordos, que eran mudos, dice la traducción. Y por circunstancia de la trama, Spiros empieza a desvariar y termina encerrado o hospitalizado en una residencia psiquiátrica. Y Singer, su compañero, tiene que
vivir solo y bueno, la cuestión es que se muda a una pequeña habitación, una pequeña casa, y ahí empiezan a circular personajes que configuran yo no voy a decir arquetipos, voy a decir personajes paradigmáticos de la sociedad norteamericana Claro. de Entreguerras. entreguerras. Sí. Y sociedad norteamericana marcada por las ambigüedades y las máscaras hipócritas que se fueron construyendo después, no solo del periodo de entreguerras, sino de ese periodo tan complejo que fue la crisis del año 30 Claro. y todo lo que vino después. La Gran Depresión. La Gran Depresión, la ambigüedad que se genera en torno de la población negra, Sí. ¿no? Que es un tema propio de la literatura sureña, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, John Singer, el sordo mudo, empieza a convertirse en una suerte de psicólogo, no psicólogo la palabra, ¿no? Empieza a escuchar, Claro. paradójicamente, ¿no? Porque es mudo, no puede Claro. responder. Entonces de pronto aparece la historia de Mick Kelly, una jovencilla, que es pianista, es autobiográfico, paréntesis, Carson McCullers es una gran pianista. Sí. Este, Cortó su carrera Cortó su carrera porque se le perdió la plata en el metro. Según la biografía. Sí, hay una anécdota muy insólita. Ella se había mudado, se quería ir del pueblo, se quería ir de Georgia, entonces viene a la ciudad a tomar clases de piano para convertirse en concertista y qué sé yo qué, y pierde la plata, no sé qué, y decide dedicarse a la literatura. Bueno, menos mal, ¿no? Sí, por ahí es una gran pianista. Pero ese elemento de la música como salida, ¿no? De la estética como salida, está presente en la balada del Café Triste, es una balada. Exacto. En la música de Mick Kelly, que es una niña medio también particular, una niña que genera algún tipo de lascivia. Sí, es un alter ego. Es por supuesto, ¿no? Claro. Después quiero hablar de un cuento también que es muy interesante, que es Frankie y la boda. Ah, sí. Es un cuento que tiene sobre todo el crecimiento y la maduración. La cuestión es que Mick Kelly, Biff Brannon, que es una especie, es dueño de un bar, borracho, que es la historia de Corazón es un cazador solitario, termina focalizado en Biff, que tiene algún tipo de deseo medio raro por esta niña adolescente que es Kelly. Y aparecen después dos personajes que son la contrapartida, ¿no? Uh-huh. Tenemos a la niña, que es el alter ego, tenemos al borracho, al dueño de un comercio, pero que cae en el alcohol, ¿no? Que es otro paradigma, que ya lo hemos charlado con Hemingway, con Malcolm Lowry, pero desde otro lado. Y tenemos la figura de Jake Blount y el Dr. Copeland. Que ahí es donde volvemos al tema. Jake Blount es un obrero, tanto idealista, que piensa, que le cuenta a Singer, por otra parte, claro, Singer, cantor, claro. Pero la paradoja es que no puede cantar porque no tiene voz. Exacto. Él escucha, ¿no? Y el Dr. Copeland, que es negro, y que brega por los derechos de los negros y que plantean una suerte de sociedad idealizada. La cuestión es que todos los personajes tienen algún embrollo y tienen alguna situación intrincada. No voy a contar el final de cada uno, no voy a contar tampoco el final porque es para leerlo. Sí, es una novela. Es para leerlo, sobre todo la última escena, que es desgarradora en algún punto, y cómo el corolario de cada uno de ellos, y la figura de Singer como una especie de figura solar sobre la cual giran estos personajes decadentes, pero que no puede responder. Y hasta nos preguntamos si realmente entiende lo que le están diciendo. Porque al estar narrada en tercera persona, ya está, listo, no tenemos ningún tipo de escapatoria, estamos a merced de lo que el narrador nos quiera decir. Entonces, lo que sucede es que Singer se configura en la narrativa como el que escucha, pero que no puede responder. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hay realmente una purga de los males de cada uno de estos personajes que vienen a hacer una suerte de catarsis de sus penas? ¿O hay una incomunicación continua? Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? La incomunicación que es propia de una sociedad ceñida por el capital, ceñida por el ritmo continuo, ceñida por la hipocresía. Está el tema también del puritanismo, ¿no? Que podríamos hablar largo y tendido en la literatura norteamericana, que es como es una letra escarlata, es decir, de Nathaniel Hawthorne, que es imposible de evitar. ¿Por qué? Porque Mick, la niña, que aparte se llama Mick Kelly, claro, es un nombre
ambiguo. Carson es un nombre, porque Carson no es el nombre No original. es el nombre original. Es un seudónimo. Exacto. Carson es un nombre masculino y puede ser femenino. Claro. Mick es uno. Y acá viene el cuento que quiero mencionar, que es un cuento también. Si ustedes no quieren empezar, yo sugiero que empiecen a leer a Carson McCullers desde sus novelas, desde La balada del café triste y desde El corazón es un cazador solitario. Pueden leer un cuento muy breve que se consigue fácilmente, que es Frankie y la boda. Frankie y la boda es un relato narrado en primera persona. Es la historia de una niña de unos 12 años, que empieza a conocer el mundo desde la imaginación, desde la acción y desde la palabra. Y empieza a despertar. También es otro alter ego, Frankie, Frances, que es la misma Carson McCullers. Y que un día se entera que su hermano se va a casar. Por eso Frankie y la boda. Y a partir de esa situación en la que su hermano, idealizado, idílico, la figura masculina idílica junto con el padre, ya no va a pertenecer a su círculo íntimo y va a formar su familia, Frankie empieza a florecer. Empieza a cambiar su visión del mundo y empieza un derrotero de experiencias y de diálogos con una amiga, porque sus amigas también la dejan sola, y se hace amiga de una negra, de una niña negra, Berenice. Pero es interesante lo que hace Carson McCullers en ese cuento, porque yo lo he vivido en 3 grandes momentos, ¿no? El momento en el que Frankie empieza a despertar sexualmente, lo dice en un momento, ¿no? Y cometieron un pecado con Frankie no sé quién, no, Frankie no, con Johnny no sé cuánto, y la nombra Frankie, la grafía es Frankie durante la primera parte del relato, luego es F. Jasmine, cambia el nombre, y al final es Frances. Entonces, ¿qué hace Carson McCullers? Sin necesidad, muy bien, sin necesidad de decirnos, bueno, Frankie entonces conoció el mundo y maduró. No te lo dice, lo deja en la palabra escrita. Y eso, lo hablábamos, bueno, no quiero adelantarme, ahora al final lo hacemos, lo contamos, lo hablábamos con Pablo Gizar el otro día. La resignificación en la palabra, claro, ¿no? Eso es literatura. Uno puede encontrar en Carson McCullers las luchas de los oprimidos, por supuesto. Sí. Era una gran activista de la lucha de los derechos de la población afroamericana, de la lucha de los homosexuales, de la lucha de los oprimidos. O sea, la salud no la favoreció, se fue muy temprano, estaba amenazada por el Ku Klux Klan, una cosa ahí medio rara. Claro, del sur. Del sur, ¿viste? Entonces, no es que había una suerte de panfleto, no es una literatura panfletaria. No. Hay literatura. ¿Por qué? Porque hay trabajo sobre el lenguaje, sobre la palabra. Esta cuestión de llamarla Frankie en una instancia, con 12 años. Luego F. Jasmine, Jasmine, es el jazmín que está por florecer, y luego Frances, el florecimiento. El cambio de nombre es consecuente, como bien decías y sugería Sebastián, con la evolución del personaje. Es verdad. Podríamos hablar durante horas, podríamos hablar de La balada del café triste, que como bien dijiste, Seba, es una de las novelas Reflejos más... en un ojo dorado. Tiene varias novelas, a pesar de su corta vida, 50 años. A los 20, ya a los 23 años, escribir una novela como El corazón ya es como para sacarse el sombrero. O sea, pensar el inicio de la novela. Sí. En una ciudad vivían 2 mudos. Exacto. Uno dice, ¿qué se puede decir? Esa es la maravilla, me hago un pequeño paréntesis, de la literatura norteamericana, de la narrativa norteamericana. ¿Viste esos comienzos que son como impactantes? Esos son atrapantes. Cheever, Carver, Hemingway, Faulkner. Entonces, los grandes narradores tienen esta cuestión de la primera palabra tiene que ser un pum. Sí, una bomba, exactamente. Se te tiene que atrapar. Sí. Pues si no te atrapa, chao. Sonaste. Hay un efecto en la literatura norteamericana que, más allá de la influencia del cine, ¿no? Que es toda una industria en Estados Unidos, no digo nada nuevo, contracultural en muchos aspectos también, pero que tiene que ver con cierto periodismo, ¿no? Bueno, está Truman Capote también ahí pidiendo pistas. Es decir, estos escritores que de alguna manera sobreviven escribiendo para los periódicos, como el caso de Dorothy Parker, por ejemplo, tienen un trabajo, aparte, Diego, algo fundamental, las escuelas de escritura, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos existen en las universidades especies de, ¿cómo decirlo?, de posgrados
para escritores. Hay muchos escritores latinoamericanos que fueron fueron, becados. claro. Que, bueno, en algunos casos yo me opongo a esas cosas. Me parece que eso quita la visión personal del autor. A mí me parece que uno siempre tiene que dar a leer lo que escribe a otra persona y esperar la reacción sin que necesariamente haya una corrección de esa parte, porque también se termina haciendo un trabajo de fábrica, ¿no? Me parece, o más seriado, si se quiere. Y que es Por algo se llama taller. Sí, exactamente. A mí me parece un tanto particular. Por supuesto que hay talleres creativos, no los quiero negar, pero en algunos casos he visto arbitrariedades de parte de quienes los dirigen. Yo siempre me negué a dar talleres y me parece que se debe trabajar en otro sentido, ¿no? Muchísima lectura de autores, muchísima corrección personal y muchísima lectura de amigos. Sí. Amigos con sinceridad, ¿no? Que digan, no, mira, esto no va, esto tal cosa, o sí o no, las críticas, pero no también, en un círculo. También algo importante, y que me parece que en estas tres escritoras está. Y no voy a caer en lo que caemos siempre, no digo caer en tono despectivo, sino ya lo saben. Estoy viendo una tortuga, perdón. Hay una tortuga caminando en el jardín. Sí, de tengo Porvenir. Tortugas, profesor. Bien, Sí, bien. me parece que pronto va a haber más. Nos vemos el próximo lunes. Mi casa se ha convertido. Es el doctor Dolittle. Hace años que está, no es que apareció un día así insólitamente, como verá tiene su tiempo. Sí, por supuesto. Sí. Vamos a mirar la tartaruga, vino del tártaro. Bien. Exactamente. Que lleva consigo el peso del mundo. Su mundo, ¿no? Sí, exactamente. Volviendo vamos Sí. al ruedo. No, nos perdimos. Yo creo que lo que decís está perfecto, Seba, concuerdo plenamente. Me parece que también hay algo que sucede en los escritores o quienes tienen algo para escribir, hay algo para decir. Claro, ¿no? claro. El periodismo tiene un poco Sí. el periodismo en serio, ¿no? Esto que funda o que se funda con Capote y a sangre fría, Tom esta Wolfe. cosa del Tom Wolfe, Thomas Wolfe, no el Tom Wolfe, No, claro, el que se viste de blanco, no el escritor contemporáneo. Claro. Thomas Ese Wolfe. también. Ese también, pero bueno, se confunden, ¿viste? Uno Claro. es Wolfe sin E y el otro es Wolfe. Claro. ¿no? Thomas Wolfe. Muy amigo de Figueras, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de el non-fiction que parte sobre un elemento real, por lo tanto hay algo que no puede contar, pero también está imbricado con el relato, ¿no? Después Rodolfo Walsh, a sangre fría. A sangre fría, lo decíamos, Truman Capote. Claro. Y en el caso de estas narradoras, hay algo que se tiene que decir. Entonces, cuando uno si yo tengo algo que decir, ahora tengo que pensar cómo. Claro. Y eso no me lo va a corregir un tallerista. No. Porque el tallerista no puede saber qué es lo que yo quiero decir si yo no se lo digo. Uh-huh. Y no puede operar y corregir sobre lo que yo estoy diciendo como escritor si no tiene la conciencia del mundo que me lleva a querer decir eso. Es muy abstracto lo que estoy diciendo por ahí, pero en Carson McCullers está continuamente esta cuestión de querer decir la soledad del mundo, uh-huh. ¿no? En un momento, como se dice, cuando Mick Kelly, en El corazón es un cazador solitario, le cuenta a John Singer sus penas y sus vicisitudes, el narrador dice, era como si el mundo de Mick se dividiera entre dos mundos, un mundo interno y un mundo externo. Y John estaba en la puerta, ¿no? Como dicen, en el medio de esos mundos. Claro, en el momento de la decisión. Claro. Entonces, exacto. Carson McCullers la disyuntiva. Está en esa disyuntiva. Claro. Está en la disyuntiva. Aparte, otra cosa muy paradójica de la vida. Ella se casa, se divorcia del marido. El marido es una locura, porque el marido es un pesimista de aquello también. Le propone un suicidio conjunto. Carson McCullers se separan, a los 2 años se vuelven a casar. Él se termina suicidando finalmente y ella, bueno, es una vida cargada de contrariedades y ambigüedades. Por ser sureña, por ser mujer en una sociedad, digamos, de escritores masculinos, ser homosexual, por supuesto, o sea, eso es una... Y estar, digamos, a favor de los derechos de las minorías oprimidas, de los negros, de los homosexuales, de los obreros. Entonces,
ahí hay algo que se tiene que Sí, decir. sin duda. Ahora, el tema de cómo lo dice es magistral. Porque es una literatura, es una prosa ambigua, Por y eso supuesto. es lo genial. Qué gran novela. Yo la verdad Yo es estoy que... un poco en desacuerdo con las traducciones, por lo menos la traducción bueno. que leí de El Corazón es la de Seix Barral. Todos mis respetos a los traductores de Seix Barral, pero hay cosas que para el... No digo, bueno, por supuesto, quien pueda leer la literatura La en versión su en lengua inglés, original, claro. háganlo. Y no tratemos de pensar en una traducción, es muy difícil plantearlo Sí. así, pero hay momentos de la traducción que son incómodos. Ya de por sí la literatura de Carson McCullers no es fácil de leer en su lengua original, porque como bien dijiste, tiene esas ambigüedades. Pero habría que hacer una revisión o buscar otras ediciones que trabajen mejor con la traducción. Yo tengo la del Centro Editor de hace Por ahí muchísimos años. habría que verla. Tendría que verla. Bien. Bueno, vamos con las dos damas que me quedan. Flannery O'Connor y Dorothy Parker. Yo diría, Diego, que en este caso son agua y aceite, Sí. blanco y negro. Imagínense todos los opuestos. Voy a hablar de las dos. En principio, después voy a tomar un par de textos. ¿Por qué digo que son agua y aceite? Fíjense, ya desde su concepción de vida y desde sus vidas. ¿eh? Vamos a empezar con Dorothy Parker. Dorothy Parker es una neoyorquina pura, ¿sí? O sea, de familia judía, ella es Rothschild, en realidad de apellido. Se casa con Parker, tiene 3 matrimonios, o sea, una mujer de una vida muy intensa. Y ella escribió en un momento, su vida dijo, lo mío es tomarme un martini, 2 como mucho, después del tercero ya estar debajo de la cama y al cuarto debajo de un anfitrión. ¿Sí? O sea, la definición, Dorothy Parker es el modelo, si se quiere, de la mujer emancipada, de la mujer más contra ciertas costumbres sociales de la época. Piensen ustedes, estamos hablando de los años 20. Ella forma un círculo de escritores, claro, que se reúnen en los años 20 en una tertulia, todos hombres generalmente, ella y alguna otra mujer que interviniese, pero ella fundamentalmente. Es más, si lo buscan en internet van a ver las fotos, que es ella sentada con los hombres alrededor. Es una mujer muy avanzada para la época, con todos los derechos de la mujer y demás. Y con algunas particularidades que tienen que ver con que Dorothy Parker es una escritora de cuentos, es decir, es una gran cuentista, también de relatos, ¿no? Del texto breve, que publicó su obra ¿dónde? En el New Yorker, o sea, en la revista literaria más progresista, entre comillas, si se quiere, de los Estados Unidos, del Estados Unidos del Este, ¿no es cierto? Es la típica escritora, digamos, intelectual de los Estados Unidos más modernos, si se me permite el término. Por el otro lado, Flannery O'Connor. Bueno, claro, a nivel de ideas es muy probable que uno coincida, en líneas generales se coincida más con Dorothy Parker, que también fue una comprometida de las luchas de la mujer, de las luchas sociales, de las luchas civiles y demás. La otra dama, Flannery O'Connor, es lo opuesto. Flannery O'Connor es del sur, es una sureña al máximo, católica, yo diría, no solo practicante, sino hasta cierto punto recalcitrante. De ascendencia irlandesa. De ascendencia irlandesa. Es una minoría del sur, pero es del sur. O sea, es la mirada de ese sur, ¿no es cierto?, más conservador, más o sea, surgido de la guerra de secesión, ¿no es cierto? Ese sur que se sabe derrotado y que arrastra esa derrota en su cultura. Lo dijimos en su momento con el gran Faulkner, ¿no? El caballero del sur. Yo siempre que veo las fotos de Faulkner digo, es el caballero del sur, ¿no? Aparte, no voy a hacer apología, pero entendieron que todo lo que estaba bien en la vida de los placeres. Fumaban como unos condenados, chupaban. Totalmente. Eran esos señores que de alguna manera habían conservado, por supuesto, muchísimos errores, ¿no? Pero también una mirada que ya era la perdida. Para la eso, perdón por el paréntesis, Diego, pero pensalo conmigo. Para la literatura,
no digo no hay nada mejor porque hay muchas cosas buenas, pero un elemento interesante es justamente estar fuera de la mirada común, ¿no? Totalmente. Faulkner es un tipo que es un desubicado en muchos sentidos, tanto para el sur como para el norte mucho más, ¿no? Es decir, ser un caballero en una sociedad en la que ya las cosas han pasado a ser dominadas por el capitalismo, digamos, de la mediocracia, y es un dato interesante, ¿no? A mí cierta incorrección política sea de un lado o del otro, me gusta, me parece interesante. Dorothy Parker, mira, Carson McCullers declaraba en uno de sus escritos: tengo más cosas que decir que Hemingway y las puedo decir mejor que Faulkner. También es, en ese sentido, Claro. una outsider, ¿no? Venir, Sí. pararse y decir. Y no pararse desde porque soy mujer. Claro. No. Sino por toda una herencia cultural. Bueno, Flannery O'Connor, les decía, es lo opuesto, ¿no? Primero y principal, vivió 39 años, de los cuales más de la mitad vivió con una enfermedad terrible que la termina matando, si ven las fotos ustedes la van a ver con los canadienses, con lupus, ¿no? Enfermedad que heredó de su padre. Autoinmune. Exactamente. Ya está, sonaste. Totalmente. Vivió una vida muy, muy triste. Ella estudió letras, es verdad, fue a hacer una capacitación justamente de estas escuelas de escritura, porque la veían con mucha capacidad ahí en su pueblo donde estaba, y la madre la envía. La madre también es un personaje terrible, ¿no?, en la vida de Flannery O'Connor. Viaja a Utah, no termina de hacer esto, regresa y decide vender la casa con la madre y se van a vivir las dos solas a una granja, rodeada de pavos reales, porque era una enloquecida de las aves. Peacock. Claro. Es decir, quienes la iban a ver, y hay muchos, no reportajes, sino muchas personas que la conocieron directamente. Dice que era enormemente agradable. Podía parecer muy antipática, pero una vez que se corría ese primer nivel, ¿no?, si se me permite ese maquillaje de una mujer dolorida y demás, era muy agradable. Y una mujer de fuertes amistades. Fue muy amiga de muchos grandes escritores de la época, que incluso la juzgaban de manera muy dura, pero que ella no tenía problemas en tener esa visión. Una católica convencidísima, aparte, que llamaba la atención en la facultad porque se ponía de rodillas a rezar. No era, imagínense, en una universidad, si no es protestante, es absolutamente liberal, ¿no?, como sería una Dorothy Parker. Y por supuesto, con una mirada ahí sí, de incorrección política increíble. En algunos momentos es muy dura. Le piden que firme, por ejemplo, ciertas cosas sobre los derechos civiles. Muere en el 64, imagínense, está en pleno proceso, ¿no?, de todo el conflicto por la liberación de los derechos de las minorías en Estados Unidos, y Flannery O'Connor se niega. Se niega porque dice: no es mi convicción, no es lo que yo o sea, no pide disculpas tampoco, sino que hay una toma de postura. Pero vamos al estilo de estas dos damas. Vamos por Dorothy Parker primero. Es una neoyorquina, como les decía, y demás. Es una librepensadora también, ¿sí? Y comprometida con muchas luchas y demás. ¿Cómo es su literatura? ¿Cómo son sus cuentos? Son cuentos donde planea una enorme ironía sobre el rol de la mujer, el rol del hombre, y con oraciones muy simples y mucho diálogo que están en la corrección del inglés norteamericano. O sea, no es que corta las palabras y demás, como nos va a pasar en Flannery O'Connor por una cuestión particular, ¿no? En Dorothy. En Flannery O'Connor. Perdón, claro, estás hablando de Dorothy Parker. Dorothy Parker, Perdón, exactamente. Se me cruzaron los... Sí, puedo tomar cualquier ejemplo. Miren lo que voy a hacer. Voy a abrir. Yo he leído. Estos son los cuentos completos que están editados por De Bolsillo. La tapa. Voy a mostrar las tapas porque es particular. La tapa la hizo Maitena y me parece muy bien hecha. Esa es Dorothy Parker, apareciendo ahí en un baño de hombres, ¿no? Men. Fundamentalmente marcando qué elemento, que es una mujer rebelde, ¿no es cierto? Es la característica de... Lunes, bandeja del desayuno alrededor de las 11, no la quise.
Anoche en casa de los Amory el champán estaba realmente repugnante. Pero, ¿qué se le va a hacer? No se puede aguantar hasta las 5 de la madrugada sin nada. Estaban esos divinos músicos húngaros de chaqueta verde y Steve Hunter, que se quitó un zapato y utilizándolo como batuta se puso a dirigirlos. Más gracioso, imposible. ¿Ven? Es decir, la caracterización de un grupo social de clase media acomodada, elevada, si se quiere, en el que son intelectuales, en el que se mueven sobre debates de ideas, en el que se ironiza sobre el rol del matrimonio. Imagínense esta mujer, 3 matrimonios, entonces tuvo experiencia de todo. Murió en un hotel en Nueva York, se le encontró con un vaso de whisky y con su gato, ¿no es cierto? Muy así, en una situación muy particular, en 1967, con una prosa muy lineal. No hay una gran innovación en Dorothy Parker. Lo que hay es ironía. Un doble, habrán notado, ¿no? Esta cosa de, ¿no? El que dirigía la orquesta con el zapato, es decir, caracterizando a su grupo social como un grupo de snobs, si se quiere, ¿no? Muy típico de la sociedad neoyorquina de los años 20, 30, 40, que están viviendo, sobre todo la de la década del 20, esa esos años locos, ¿no? Como se lo llamó. Es decir, Nueva York es una ciudad de jazz, ¿no es cierto?, de gran movimiento, de música, así que lo invade todo, de ciertas vanguardias, ¿no?, muy particulares, de ciertas ideas de avanzada, de liberación sexual también. Bueno, nos paramos del otro lado. Flannery O'Connor. Bueno, ustedes dirán, yo estoy siendo más partidario de Flannery O'Connor. Y sí, literariamente sí. Dorothy Parker me gusta, pero Flannery O'Connor me parece encanta. Una genialidad, sí, es una genialidad. ¿Qué es Flannery O'Connor? Bueno, primero es una sudista, ¿no es cierto? Católica, como les decía, dogmática, muy inteligente, muy indiferente ante ciertas cosas que están pasando, pero que, miren la tapa, miren lo que hay en la tapa, ¿no? Te muestro primero a Diego, ¿qué hay? Hay el típico porche de las casas del sur de Estados Unidos con una nena descalza, ¿no? Blanca, ¿no? En este caso es importante, mirando con esa desidia, ¿no?, que es tan típica del sur de Estados Unidos. Es decir, estos son sus cuentos completos, también editados por De Bolsillo. Como dice Diego, bastante mal traducidos porque es muy difícil traducir a Flannery O'Connor. ¿Por qué? Porque Flannery O'Connor trabaja con el lenguaje de los negros. Están presentes siempre. Está presente siempre la tensión entre blancos y negros. El blanco que desprecia al negro, el negro que de alguna manera es servicial, el negro que de alguna manera ha ascendido socialmente y que aparece como el extraño, ¿no? Es decir, para un blanco ver a un negro con sombrero, traje, ¿qué dice en un momento? Es un yanqui, ¿no? Es un yanqui. No es un norteamericano, es un yanqui. Es decir, para el sudista, bueno, esto es típico de los yanquis. Mezclar a blancos y a negros, ¿no? Cosa que... Sí, perdón, querías decir No, algo. estoy pensando, vos hablaste de una película, yo quiero citar otra, Sí. que está muy lejos en el tiempo, de los años 90, se llama Glory. Ah. Gloria, con Matthew Broderick, Uh-huh. ¿Cómo se llama Denzel Washington, Sí, que es la qué historia actorazo. del primer regimiento negro del norte de los Estados Unidos en la Guerra de Secesión. Sí. Y hay una escena en la que, bueno, reclutan a los soldados que quieren pelear para el norte, y entre esos reclutas hay uno que estudió en Boston, un abogado que estudió en Boston, y que por supuesto es el paradigma del caballero, no el caballero sureño, sino del gentleman norteamericano, del Claro. sur, del norte. El bostoniano. El bostoniano, entonces por supuesto, Thomas se llama. New England. New England, y es expulsado por los mismos compañeros, digamos, de color. Claro. Está esta tensión continua. Estamos hablando de una película ambientada en la Guerra de Secesión, pero ese elemento es algo que no se perdió y que se fue como, digamos, intensificando. Pienso en la película Una cuestión de honor, no, Hombres de honor, Few Good Men, Men of Honor, Hombre de honor, con Robert De Niro y Cuba Gooding Jr., que es la historia de Carl Brashear, el primer buzo negro de la Marina norteamericana, y está esta cuestión, transcurre en el sur, de que
que quiera ascender socialmente no es el problema, sino que sea negro y Claro, quiera ascender socialmente. claro. Ese elemento que es como un estigma Sí, en la sociedad norteamericana, que hoy está visto con una enorme corrección política, ¿no? Es decir, después ya hablaremos de eso, pero es un tema de la, sí, sí. de la Presente literatura. constantemente. Que valga decir, Diego, vos sabés que esta señora, Flannery O'Connor, cuando escribe su primer libro, la madre se siente muy, no sé si orgullosa o demás, pero claro, ¿qué hace? Le envía el libro al cura católico, ¿no? Por supuesto, al obispo y a sus amigas, sin haberlo leído. Y el asombro. ¿Qué pasa? Que Flannery O'Connor es muy católica, pero es muy inteligente. Y entonces en algunos casos hay una discusión muy fuerte respecto del rol de la sociedad. Es muy descarnada por momentos. Bien, yo voy a citar 3 textos. Primero, El Barbero. El Barbero es un cuento típico del sur en el que digamos así, un profesor universitario, ¿sí?, se está cortando, se está rasurando, ¿no?, en la típica barbería. Imagínense, esto es de los años 40, ¿sí? O sea, para que nos ubiquemos, 40, 50. ¿No? Los hombres se rasuraban 2 veces por semana. Acá también. Generalmente los jueves, en algún momento lo conté, ¿no? Se rasuraban. Y entonces el barbero era el lugar, la barbería era el lugar donde los hombres dialogaban. Imagínense, se veían todas las semanas. Y hay una elección. Hay que elegir el representante, el senador, ese tipo de cosas. Y hay 2 candidatos. La discusión es política. ¿Qué se tensa detrás? El intelectual, estamos en el sur, el intelectual que tiene una cosa medio progre y que quiere votar a un candidato, ¿sí?, demócrata además, y del otro lado el barbero, que es el pueblo, ¿no?, el tipo más bien ignorantón y demás, que quiere votar al otro candidato, ¿sí? No sé si es la interna del Partido Demócrata o si es demócratas o republicanos, eso no importa, porque valga decir que los demócratas del sur, ojo con ellos, fueron bastantes. No se olviden que Aflojo de papeles. la caída de la esclavitud vino por Lincoln, que era republicano. O sea, no es tan fácil la cosa. Bueno, y esa discusión, ¿a qué lleva? Justamente al tema de los negros, ¿no? Quiere darle lugar a los negros, dice el otro, ¿no? Entonces está toda la discusión. ¿Cómo lo convence? Es imposible, porque en el fondo él lo piensa intelectualmente y el otro lo piensa desde las raíces de la vida cotidiana. Incluso tiene un chico que lava la barbería, que está trabajando, que es negro. Y le dice al pibe, que no me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, no importa, ponele que Joe, le dice, Joe, ¿qué opinas? ¿Tú irías a una escuela de blancos? Y el negrito le dice, ni loco. No, dice, no, yo no puedo ir a una escuela de blancos. O sea, ellos mismos quieren segregarse. Entonces, claro, este profesor no sabe cómo reaccionar. Es decir, si hasta ellos mismos quieren. Él dice, yo daría clases en una escuela de negros. Perdón, en una escuela mixta, lo que se está planteando es mixta. Y el barbero le dice, vaya a trabajar a una escuela de negros. Claro, lo van a sacar a patadas también. Totalmente. Entonces, esa discusión que dura una semana, porque está pensando cómo vencer el diálogo, ¿no? Esa discusión a la semana cuando se tiene que ir a rasurar, prepara todo un discurso, y apenas lo empieza a enunciar, todos los que están en la barbería se lo quedan mirando y le empiezan a hablar de cosas cotidianas que le destruyen el argumento. Es decir, el tipo sale tan derrotado que no sabe en realidad, dice, ¿cómo convenzo? O sea, toda la discusión circunstancial se viene abajo, ¿no?, por la verdadera razón. El segundo texto que les quiero nombrar que debe ser el cuento más conocido, ¿no?, de Flannery O'Connor, que se llama Un hombre bueno es difícil de encontrar. ¿Qué cuentas? Bueno, aquí también una familia del sur que va a viajar a Alabama, Florida, en algún momento están discutiendo, y que escucha la abuela, que vive con el hijo, con la nuera y con los nietos, los 2 nietos que son muy inteligentes, los 2 chicos, pero como que la pinchan constantemente. La abuela es imagínate, la típica representante del sur, vieja, ¿no? Esa idea. Que escucha en la radio que se ha escapado un asesino, pero un asesino terrible.
Y el cuento, bueno, ella no quiere no quiere ir a cierto lugar, dice no a Florida porque ahí lo vamos a encontrar, tenemos que ir a otro lugar. Bueno, finalmente el cuento transcurre mientras van en ese auto que te los imaginas en el sur yendo, ¿no? En esas gasolineras que van pasando, comiendo arriba del auto, hasta que ella ve una casa que recuerda como parte de su pasado y quiere entrar. Y el hijo le dice que es una cabeza dura hasta que todos lo convencen y con muy mala predisposición el hijo se mete por un camino de tierra. Y bueno, ¿qué van a encontrar? De lo que estaban huyendo. Les recomiendo el cuento porque en el medio comen en un lugar y ahí viene la frase que le dice el que les está sirviendo en esas típicas, ¿viste? Sí, esos diners mugrosos, le dice qué difícil es encontrar un hombre bueno, ¿no? Que siempre están con la jarra de café, que es el café de 5 días. De 5 días recalentado, sí. Claro. Y la presencia de la Biblia constante, las citas, sí. Enoc, Jonás, sí. ¿No? Los nombres de los personajes, que es muy típico de la cultura protestante sobre todo, pero que en este caso está filtrado por una católica, es muy interesante. Oh my Lord. Exactamente. Pray the Lord Jesus Christ. Exactamente. El predicador, presencia, ¿no? de la palabra, ¿no? Constante. El ¿no? gospel. Sobre todo del Antiguo Testamento, muy fuerte la presencia del Antiguo Testamento. Y ¿qué ocurre allí? Bueno, no les voy a contar al final, les digo, está narrado de manera genial. Primero presten atención al lenguaje porque traducirlo es muy difícil. En este caso es un traductor español, son 3 traductores que cortan las palabras, o sea, vamos, ¿no? Sí. Sí, tenemos que hacer todo lo que, ¿no? Sí. Tratando de copiar ese inglés. Es muy difícil. Sí, ¿no? Es muy difícil. Porque el creol, digamos. El creol, claro, si uno escucha, lo pueden reconocer claramente. Pueden vernos en Forrest Gump. Sí. El personaje de Bubba. Uh-huh. Ay, Bubba, qué divino que es el típico de la mandíbula, ¿no? Sí. El barco de camarones, lo que se puede hacer con los camarones, ¿no? La jerga, claro. O la oralidad, sobre todo de la población, el slang, la población, es muy difícil de traducir. Sí. I'm gonna do that in fucking esa claro, cosa que acá en las traducciones mexicanas lo hacen como muy muy mexicano, ¿no? Oye, ma, hay que ir a la granja del tío Tom para hacer estas cosas. Como para apoya, pa. Dice el tío Tom que debes traer los falsanes para la cena. Bueno, es que es intraducible. Es muy difícil de traducir. Por eso esta cosa medio un poco pedante, ¿no? Es decir, tratemos de leerlo, es muy difícil. Bueno, busquemos ediciones que tengan. Claro. Es difícil. Es muy difícil. Y uno de los temas centrales de la narrativa de Flannery O'Connor es sin duda el mal, la presencia del mal. Ella, y acá me pongo un poquito doctrinario en ese sentido, no hizo, porque esto siempre, escritora católica, le ponen, a ver, era una católica que escribía, bueno, ¿no es cierto? Como Graham Greene, como decimos siempre. Ella, en vez de escribir tratados de moral, en vez de decir cosa que hubiese hecho y muy bien, no usa la literatura sino combatir mostrando el mal. Claro. Por eso, claro, hasta el mismo cura se asombró cuando lo leyó. Ella muestra el mal descarnadamente, cómo está en el ser humano, como la presencia del mal. Es como en Agatha Christie, ¿no? En ese sentido. No les voy a contar el final del cuento, es bellísimo, es durísimo, pero es bellísimo el relato, porque está todo el tema del perdón, de cómo se perdona, de cómo no se puede perdonar, del pecado, exacto, muy traído. Y el tercer cuento, de todos, porque hay que leer todos, es El Negro Artificial. El Negro Artificial es un texto sobre la culpa, sobre la redención de un abuelo y de un nieto que viajan desde una casa del sur en el medio de la nada a una ciudad para que el chico conozca la ciudad donde nació, ¿sí? Y que el abuelo es el típico campesino que no sabe moverse en una ciudad, se pierden y demás, hasta que caen en un barrio de negros. Y está todo, ya ellos son blancos, y el abuelo, la mirada que tiene sobre los negros, ¿no? Y cómo esos mundos están enfrentados. No quiero decirles por qué se llama El Negro Artificial, es muy interesante el dato.
hay algo, hay un símbolo que va a aparecer que da pie a que el abuelo diga esa frase, mirá, un negro artificial, que si la observan bien y si leen detenidamente, como estoy convencido de que lo van a hacer, se van a dar cuenta de lo que están mirando es todo un símbolo. Es un objeto que traduce toda una historia en sí. Y que no solo traduce una historia, sino una mirada del mundo muy particular. ¿Cuál ha sido el tema central? ¿Por qué la culpa y la redención? Porque en un momento el abuelo reniega del nieto. Y entonces está la culpa, después se da cuenta, y el chico que lo mira con esa, como que lo negó, ¿no? Lo negó, no es que como, lo negó. El chico se mandó una metida de pata, corrió una calle, tiró a una señora, y él dice que no es nada de él. No. O sea, como niega no la paternidad, porque son iguales, pero en este sentido la herencia, ¿no? Que es toda una marca. Entonces, ¿qué somos? Tanto hablar de la sangre, de cosas. Tema católico, claro, cristiano, si los hay, ¿no? Exactamente. Me negarás 3 veces. Claro. ¿No? Y para cerrar, les recomiendo en internet, lo van a encontrar, hay un texto de ella donde explica, más que explica, reflexiona sobre los cuentos, cómo se escribe un cuento, es algo así el texto, si ponen Flannery O'Connor lo van a encontrar claramente, y van a ver, ella admira a un gran escritor norteamericano, que tiene mucho, que es Nathaniel Hawthorne, otro gran escritor en relación con... Hay que hacerle un programa. Hay que hacerle un programa. Así que bueno, por una parte Dorothy Parker, que como les decía es una narradora irónica, con esa mirada típica del Nueva York, digamos así, de fiesta, ¿no? Pero a la vez crítica del rol del hombre y la mujer en la sociedad, mucho más liberal, mucho más correcta políticamente, y Flannery O'Connor, yo diría el gran pilar, ¿no? A mí me parece que es una literatura genial. Los cuentos de Flannery O'Connor son geniales. Y valga decir que tiene 2 novelas. Sangre Sabia, de la que yo no la he leído, pero de la que vi la película ¿de quién? De John Huston. 1978, señores, John Huston filmó Sangre Sabia, que también es la historia de un falso predicador. Es una novela insólita. La película es muy buena, como todas las de John Huston, y con toda la marca justamente de ese sur, de ese tipo que sale de un pueblo del sur para llevar una vida nueva, que es un delirio absoluto, pero con una carga distinta en relación con lo ideológico, ¿no? O si se quiere, de cosmovisión del mundo, ¿no? Dorothy Parker, una neoyorquina que está hablando de un mundo que se va a abrir y que tiene que abrirse cada vez más. Flannery O'Connor, ¿no? La enfermedad también, ella misma, inmóvil, ¿no? Desde ese sur más cerrado. No, aparte... Voy a buscar agua. Sí. Si nosotros pensamos un poco en las coordenadas que mencionábamos al principio, vos fíjate que ahí tenemos a Faulkner y a Steinbeck, claro, de quienes ya hemos hablado. Bueno, los primeros programas vía Zoom, creo el segundo. El primero era sobre Onetti, que es un gran deudor, ¿no? Sí. En ese sentido. Maravilla, don Juan Carlos. Entonces tenés esa mirada desde, bueno, las viñas de la ira. Exacto. Al este del Edén, sobre hombres y ratones. Of Mice and Men. A mí me gusta mucho La Perla. Bueno, y tenés a Faulkner con El ruido de la furia o El sonido de la furia. Y de pronto... Luz de agosto, Santuario. Absalom. Y de pronto tenés estas perlas también que están en el mismo collar, pero que nos obligan a pensar más allá de la dicotomía escritor-mujer, escritora-mujer, escritor-varón. Va más allá, es decir, están todos embebidos del mismo espíritu de la época. Sí. Sobre todo en el sur, porque bien dijiste, Dorothy Parker, desde Nueva York, o desde el centro cultural. Y publicando desde New York. Desde New York, ¿no? ¿no? Como así, bueno, Vanity Fair, claro. Una escritora que de algún modo es más canónica, más hegemónica en ese sentido, ¿no? Es más estable. Sí. Pero escribir desde el sur norteamericano, deberíamos dedicar un programa, le hemos dedicado un programa sobre la guerra, la literatura y demás, pero vos fíjate que estas dicotomías se dan inclusive en el corazón del sur. No vayas a decirle a un descendiente de los grandes caballeros del sur,
Porque hay dos adjetivos para los sureños que se suelen usar despectivamente, el redneck y el hillbilly. El redneck es el cuello rojo, porque la piel es blanca y cuando se ponen el cuello duro se enrojece. El cuello es el redneck. Es el descendiente de los grandes caballeros, medio esclavistas. De lo de las plantaciones. Y el hillbilly, que es como más despectivo todavía porque es el que vive en la montaña. Es el hachado, el leñador, el cazador, ¿viste? El que vive... Hombres de montaña. ¿Viste? Que viven, la película Deliverance de los 70 muestra esta cuestión de lo salvaje, o sea, la civilización, la barbarie, ¿no? Típicos tópicos de estas literaturas. El sur es una geografía de contrastes. Y en el medio, el Mississippi, que corta. ¿No? Mississippi, las plantaciones, voy a decirlo voy a usar una palabra poco feliz, el gueto, ¿no? Los guetos. Y de pronto aparecen estas mujeres y estos escritores y escritoras que plantean una intervención desde la literatura, ¿no? Que no es meramente panfletaria, como decíamos hace un momento, sino que tiene todos los ingredientes de lo que es literatura, y a la vez uno puede interiorizarse y entender esa problemática y reflexionar un poco acerca del concepto de literatura y sociedad, literatura y compromiso, etc. No es necesario escribir una novela panfletaria o una novela, qué sé yo, demasiado recalcitrante para poder visualizar esa problemática. Los cuentos de Flannery O'Connor está presente. Muy bien decías, y me parece muy interesante, yo no puedo decir el mal. El mal se muestra. ¿No? Yo no puedo decir en Carson McCullers cuál es la ambigüedad o esas zonas, esos lindes, esos claroscuros de hombre-mujer, mujer-hombre. Lo tengo que mostrar. Se lo muestro en Frankie, que va floreciendo, lo muestro en Mick, lo muestro en no sé, en ¿cómo se llama esta? Siempre me olvido el nombre, en... Amelia, la protagonista de la balada del Café Triste, en El Jorobado. La escena de las trompadas. Y sobre todo el final de ese relato, que aparece el exmarido, ¿no? Y esta cuestión también de los mandatos sociales, ¿no? Vos lo decías muy bien ahí en Flannery O'Connor y también en Dorothy Parker, ¿no? Esta reunión de burgueses medio acomodados, que reflexionan sobre el matrimonio, que tienen amantes, ¿viste? Que viven de día una vida y de noche viven otra. Está en Carson McCullers también. Esta cuestión de la indeterminación, de la indeterminación y de la condición humana, sobre todo. Me parece que son cuentos extremadamente humanos y que, insisto, como corolario, no encuadran o no encajan dentro de una escuela. Eso es realismo, es gótico sureño, no sé. Es literatura. Exacto. Yo no comparto la idea de que Flannery O'Connor pertenezca al gótico sureño. Es una literatura en la que aparece el tema del mal y de la redención constantemente. En ese sentido, la que viene a poner, y acá entra de Yapa, lo habíamos anunciado en un momento, es Harper Lee. En Killing a Mockingbird, Matar a un Ruiseñor, que está protagonizada por dos niños, y que hay también, están todos estos temas. Es una novela magnífica, hermosa, que también creo que tiene una película. Sí, está la película. No vamos a hablar de Harper Lee, pero lean, si tienen ganas, después de leer a estas tres, vayan a Harper Lee, a Matar a un Ruiseñor, que es breve, y van a ver todos estos elementos. El negro que es culpado de un crimen que no cometió, el juicio, la mirada despectiva hacia el otro, pues la frase, porque hay un momento en el que quieren juzgar a un supuesto culpable que es culpable de matar a alguien, pero en defensa propia. En defensa propia, ¿sí? Claro. Y dice, no, le dicen los niños, juzgarlo sería como matar a un ruiseñor por solo cantar, humming and singing, ¿no? Por moverse, por volar y cantar. Eso sería... Es como deshojar una rosa en pleno florecimiento. ¿No? Es como es imposible. Y esas reflexiones son humanas, me parece. Sí. Es una literatura profundamente humana. Por la carga, sobre todo por la carga que representa la moral. Tanto en Dorothy Parker, la moral protestante de Nueva York,
como en Flannery O'Connor, la moral sudista, ¿no? Pero- Agotadora, que en ambos casos las revela de forma diferente, porque son dos rebeldes. Lo que ocurre, ya les digo, cuando la madre leyó los cuentos la quería matar. El hecho es que ella finalmente descubre que, como bien decía Diego, el mal no se enuncia y entonces se trabaja directamente, surge de los personajes. Está ahí. Sí, yo les recomiendo, si no tienen tiempo o no hay ganas de, lean el cuento sobre No hay un hombre, ahora, el que cité recién, ¿no? Es difícil encontrar un hombre bueno, que realmente creo que reserva en 15 páginas todo lo que tiene que tener un cuento. Todo. Es de una perfección admirable. Aparte de esa relación que bien citabas con Nathaniel Hawthorne, Ah, ¿no? La letra escarlata, claro. considerada una obra fundacional, pero es como el Matadero de Echeverría, ¿no? Se publica en un tiempo fuera de la fundación. Claro. ¿No? Nathaniel Hawthorne es bien avanzado del siglo XIX, Claro. pero la novela está ambientada en ese momento del puritanismo más recalcitrante. Claro, la bruja de ¿no? Salem, La bruja toda de la Salem, carga ¿no? de todo eso. ¿Cómo se llama el de las brujas de Salem? Arthur Miller. Arthur Miller. Bueno, yo no soy muy afecto a Arthur Miller, pero hay algo ahí, ¿no? Que tiene que ver con el cruce del puritanismo, el protestantismo y el catolicismo, sobre todo sureño. Claro. Siempre como minoría, ¿no? Siempre como minoría, pero siempre como una tensión que produce literatura. Sí, sí. Por eso es interesante ver que ella es blanca, pero es católica. Entonces a la vez es una minoría, ¿no? Frente a ese mundo, ¿no? Y en el caso de Dorothy Parker, es una judía, ¿no es cierto?, en Nueva York, que tiene que y rompe con todo eso. De hecho, ella no firma, usa el apellido de su primer marido, ¿no? Dorothy Parker, ella es Rothschild en realidad. Así que bueno, hemos tratado de hacer la faena lo más amena posible. Invitamos Geniales, las tres son a que tres lean escritoras. a estas tres, y por supuesto es apenas el puntapié Por supuesto. para explorar la literatura norteamericana y sobre todo la narrativa breve norteamericana, que me parece genial. Así que bueno, dejamos short story, exactamente. Dejamos acá el programa de hoy, nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, y hoy más que nunca a seguir leyendo. Gracias, Eva, como siempre. A vos, Dieguito. Y nos vemos. Adiós, gracias.